Una carta difícil, hermano, para cualquier humano, la forma como el apóstol Pablo estaba viviendo. Y no se cansa, esta carta está llena de Cristo. Hemos hablado y el apóstol nos dice, hay que exaltar a Cristo, hay que glorificarlo, hay que tener ese sentir de Cristo, hay que reflejar a Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué es Cristo? ¿Por qué es Cristo? Cuando el apóstol estaba en el lugar más difícil y más hostil y más feo que pueda, Cristo fue el que le dio la paz, la fortaleza para continuar adelante. Él sigue exaltando a Cristo, alabando a Cristo en esta hora. Y en el versículo 7 que vamos a leer en continuación, dice la palabra de Dios: pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Vamos a leer estas partes todos juntos, hermano. Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Vamos a hablar hoy, hermano, de conocer a Cristo. El apóstol sigue insistiendo para que tú y yo nos conformemos a la persona de nuestro Señor y Salvador precioso Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Queremos exaltar el nombre de Cristo. Queremos ser retados por Cristo. Queremos que Él hable a nuestras vidas. Por favor, habla a Dios en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Y les digo, la carta, las condiciones como fueron escritas, tan difíciles, tan hostiles, mas sin embargo la luz de Cristo no deja de iluminar. Cristo no deja de ser anunciado. Cristo no deja de ser exaltado. Pues este hombre entendió que cuando faltan fuerzas, cuando faltan los amigos, cuando falta todo, Cristo siempre está. Cantamos al principio, oh, qué amigo nos es Cristo. Él sí es sus amigos, Él siempre va a estar con nosotros. Y Él lo pudo observar, Él lo pudo ver, Él lo pudo sentir, Él lo pudo presenciar, Él lo pudo experimentar en su vida. Y por eso podía hablar con confianza, sé como Cristo. El apóstol Pablo, imagínate, hermano, dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¡Qué tremendo! ¿Qué conexión tenía Él con Jesús? Aquí, hermanos, vamos a conocer lo que el apóstol Pablo, valga la redundancia, quiere que nosotros veamos y apliquemos en nuestras vidas de conocer a Cristo. Este va a ser una primera parte. La próxima semana, si así Dios los permite, vamos a seguir conociendo a Cristo en los versículos que los resta del capítulo 3. Pero este capítulo 3 de Filipenses comienza de una forma singular. Firma del apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gózate, hermanos, dice el apóstol. Mira la condición en la que yo me encuentro y estoy regocijado. Estoy dichoso, estoy feliz. Estoy en una mazmorra, estoy con cepo, estoy sin comida, estoy sin frío, no tengo nada, no tengo amigos, pero me gozo en el Señor. ¡Wow! Impactó a los hermanos, y ¿te acuerdas? Y la gente predicando, y la gente, oye, el apóstol Pablo, ¿qué le está pasando? Pudo conocer mejor a Cristo. A veces Dios va a permitir, hermanos, ese tipo de circunstancias en tu vida, en mi vida, para que conozcamos mejor a Cristo. Eso hace la diferencia, hermanos. Amén. El apóstol dice, gozaos en el Señor. En primer lugar, hermanos, ¿cómo conocer a Cristo? El versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En primer lugar, hermanos, ¿cómo conocer a Cristo? En este pasaje, el apóstol Pablo dice, hay que conocer los peligros que tenemos. El apóstol Pablo en el versículo 1 dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro.
Lo más probable es que el apóstol ya había insistido con este tema. Él ya en otra ocasión, quizás de forma personal, habló con los hermanos y les repetía y les repetía. Pues es la repetición la única forma de que podamos grabar en nuestra mente, en nuestro corazón. Él quería que esas verdades se transformaran en vida real en cada uno de los creyentes. Pues la palabra de Dios, sin aplicarla de forma real, sin ser una experiencia viva y verdadera, no tiene ningún sentido. Aquí el apóstol y aquí nos está motivando a todos a gozar en el Señor. Y qué bonito suena, precioso. Pero Él está esperando que todos nosotros, ya cuando salgamos de este lugar y que nos tengamos que exponer a la vida práctica, a la vida verdadera, podamos mostrar ese gozo. Y por eso Él insiste y le dice, te lo repito, hasta que lo entiendas. A nuestros hijos, con el paso de los años, en el caso de los míos, desde niño le estuvimos repitiendo las mismas cosas. Gracias a Dios algunas se les quedaron ya guardadas, otras siguen aprendiéndola. Y seguimos. Cansa, por supuesto. Pero hay que seguir. El apóstol, ¿usted cree que no tenía esa batalla en su corazón en la cárcel y repitiendo las mismas cosas? Y quizás escuchando de conflicto, quizás escuchando de enemistad, quizás escuchando de división. Sí, dijo, no, estos hermanos allá libres y con problemas cuando deberían. Pero él dice, no, me gozo y sigo repitiéndole las mismas cosas. Segunda de Pedro capítulo 1. Es el deber, hermanos, de nosotros que estamos de este lado, de usted que está de este lado, repetir. Y cuánto no más la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice, versículo 12, segunda de Pedro 1, 12 en adelante. Por esto, ¿está ahí, hermano, hermana, joven? Yo no dejaré, ¿de qué? De recordaros siempre estas cosas. No voy a dejar de recordarlo, dice el apóstol Pedro. Aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, aunque tú estés fundamentado, aunque estés convencido, aunque te suene fastidioso, te las voy a repetir porque necesitamos clavar aún más en nuestro corazón las verdades de la palabra de Dios. Pues tengo por justo, dice el versículo 13, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. Él sabía que ya le queda poco tiempo. Mientras estoy aquí, voy a seguir amonestándolo, voy a seguir animándolo, voy a insistir, porque el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el anhelo y el deseo que tiene en su corazón, o que tenía, es que Cristo sea formado totalmente en nuestros corazones, que seamos como Cristo. No sé cuántas veces hemos escuchado eso, pero lo vamos a seguir escuchando. Mientras Dios me dé vida, le voy a seguir diciendo, usted tiene que ser como Cristo, hasta que Cristo sea formado en usted. Ese día ya estaremos en el cielo, gloria al Señor. Pero mientras tanto, Cristo es el guía, Cristo es el norte, Cristo es la respuesta. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el todo de la iglesia, hermanos. Recuérdalo. Versículo 13, versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Él estaba preocupado. Dejó escritos, dejó hombres y mujeres aptos para enseñar. Y dijo, voy a morir, sé que voy a morir, tengo que enseñar, tengo que repetir, tengo que preparar hombres y mujeres. Tengo que recordarles estas cosas. Quiero que conozcan a Cristo. Vamos otra vez a Filipenses, capítulo 3.
Entendiendo todo eso, hermanos, y quedando convencidos, ¿verdad? Que vamos a escuchar esta repetición una y mil veces. Mientras Dios me tenga aquí, mientras Dios me dé vida, usted va a escuchar de Cristo muchas veces. Y dice, tengo que repetirte algo. Y te lo voy a volver a repetir. Le dije en primer lugar, conoce los peligros que tenemos. Conocer a Cristo, hermano, no es nada sencillo. La salvación la tenemos por gracia y gloria al Señor. Pero el discipulado y ser más como Cristo tendrá una oposición, y no estoy hablando allá afuera, tendrá una oposición desde aquí. Difícil. Porque vas a tener que hacer lo más difícil que nos toca hacer. Crucificar nuestro yo. Podemos hacer cualquier cosa, pero crucificarnos a nosotros, no. Es difícil. Pero no solamente está ese asunto interno. Pablo en 2 Corintios nos enseña los problemas que estuvo internos, pero también habla de problemas externos, porque vamos a encontrar problemas externos. No estamos solos aquí, hermano. Tú no eres una isla. No creas que solamente con ser como Cristo ya la hiciste. No. Tienes que cuidarte de lo que está a tu alrededor. Cuando manejas, vas atento a todas las, eso es lo que enseñan, ¿verdad? En todas las direcciones, adelante, atrás, hasta arriba, por todos lados. Tienes que estar atento. Cuando estás en el trabajo te dan una indicación y piden que estés atento, debes estar atento. La vida cristiana es así, tienes que estar atento a los peligros, porque hay cosas que harán que deslicemos. Habrán cosas que harán que nos apartemos de la fe. Habrán cosas que harán que nos desanimemos y no busquemos el reino de Dios. Van a haber muchas cosas. Y tenemos que conocer los peligros. Aquí el apóstol habla en el versículo 2 de 3 características. Versículo 2. Dice, guardado de los perros. Hermanos, los perros, hoy estábamos hablando de los perros, de las mascotas, y hasta ya están poniendo a alguien a que haga negocio de perro y todo, y comida, a lo mejor Dios bendice. Pero los perros, hoy en día, o anteriormente, no son como hoy en día. No son unos animales domésticos, que hoy se le cataloga el mejor amigo del hombre. ¿Has escuchado eso, verdad? Anteriormente no era eso. Anteriormente los perros eran bestias carroñeras, salvajes. ¿Usted recuerda cuando la esposa del rey Jezabel cayó y fue lamida por los perros y comida? Esa era la función. Hoy en día conocemos estos animales, no sé cómo. Ayer estábamos en la ganancia de almas y vimos a los animales carroñeros. Ahorita se me dio el nombre. ¿Cómo se llama, hermano? ¿Cómo se llaman los? ¿Cómo? Buitres. Los otros que vimos, los zopilotes. Gracias, hermano. Ahí esos zopilotes esperando para comer el venado, lo que sea que está tirado allí. Qué bendición que limpian lo que el gobierno no limpia, ¿verdad? Pero son carroñeros, andan comiendo y todo. Así eran los perros, hermano. Los perros, de hecho, los judíos llamaban y todavía llaman a los gentiles perros. Es un concepto despreciable porque ellos todavía tienen eso en su mente. Pero ¿qué estaba diciendo o a qué se estaba refiriendo el apóstol? Él estaba usando esa ilustración para que recordaran el contexto de los perros de aquel entonces.
¿Qué le está diciendo? Bueno, cuídate de esos animales que te pueden contagiar. Cuídate de esos animales que pueden morderte y darte esa enfermedad, la rabia o cualquier enfermedad. Cuídate de hombres que te quieran contaminar. Cuídate de hombres que quieran perturbar o que quieran envenenar la pureza del evangelio. Cuídate de ellos, de esos perros, de esos animales rabiosos, de esos carroñeros, de esas personas que andan buscando solamente. Cuídate de ellos. Cuídate de esos perros que lo que van a hacer es infectar tu vida. Cuídate de ellos. La Biblia nos dice, hermanos, que no podemos ni no debemos ignorar las maquinaciones del maligno. Vamos a 2 de Corintios 2:11. 2 de Corintios 2:11. Tenemos que guardarnos, hermanos, de los perros. Tenemos que guardarnos de aquellas personas que quieran contaminarnos, que quieran romper la pureza del evangelio, como acabo de decir. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra de Dios. ¿Ya están allí, hermanos? Dice la palabra de Dios. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 de Corintios 11:13. 2 de Corintios 11:13. Acabamos de leer, hermanos, que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. En 2 de Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que ¿qué, hermano? Presta atención. Dice, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Estás aquí, hermano? Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, por medio de las obras te darás cuenta si es un ministro de Cristo o no. Cualquier persona que le agregue a la gracia de Dios puede ser un perro. Suena muy feo, hermano. Pero Pablo dice, guárdate de los perros, guárdate de ese tipo de personas. Según Filipenses, hermano, no solamente está diciendo guárdate de los perros, está más fácil de identificar. Guardaos de los malos obreros. Hermano, tenemos que conocer el peligro de hombres o mujeres que exponen una doctrina diferente a la que expone la palabra de Dios. Pero yo, y tú sabes también, que esos obreros, esos maestros, usan la misma escritura y traen una gracia a ellos o una malicia, mejor dicho. Y cómo engañan y cómo seducen las mentes y los corazones de las personas. Esos malos obreros se distinguen por las falsas doctrinas. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. El apóstol Pablo, hermanos, en Gálatas 1, versículo 8, dice lo siguiente: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. El apóstol es duro con esto del evangelio. Él está interesado en que Cristo sea mostrado como Cristo es. Él sabe que habrán perros
habrán falsos maestros que van a distorsionar a la persona de Cristo y dirán que no es suficiente lo que Cristo hizo en la cruz para que tú y yo vayamos al cielo. Y la falsa doctrina, ¿cómo abunda? El apóstol dice, si alguien predica un evangelio diferente, lo está pervirtiendo. Tú eres salvo y tú te mantienes firme, hemos estado hablando en Romanos, es a causa del evangelio. Razón para que el nombre de Cristo sea glorificado y su evangelio, tú y yo lo proclamemos a los cuatro vientos, hermano. Los malos obreros ponen la gracia de Dios en un lugar más abajo, cuando la gracia de Dios es lo que está arriba. Entonces ellos en diferentes clasificaciones, pero al fin y al cabo todos son iguales, quieren poner la gracia de Dios y las obras en el mismo lugar. Tienes que creer en Cristo, pero tienes que hacer esto. Tienes que creer en Cristo, pero tienes que hacer eso. Ellos ponen mucho énfasis en las obras. Y van a usar la palabra de Dios. Y hay muchos versículos, hermano, que si tú no estás nutrido, si tú no estás sumergido en la palabra de Dios, somos presa fácil. La salvación, hermanos, es por la gracia de Dios. La vida cristiana que tú y yo vamos a tener, entiéndela, es por la gracia de Dios. Tú no vas a hacer, no puedes. Tú y yo no podemos hacer algo en nuestras vidas para ser más acepto a Dios. No, nada, nada. Él te ama así como te salvó. Y Él quiere que entiendas eso y por esa razón crezcas y seas luz a este mundo. Tienes todo ya. Tú no eres menor que ninguno. No. Él te dio todo y lo puedes hacer. No necesitas agregarle a tu salvación nada, a tu vida cristiana, para ser agradable a Él nada. Pero los malos obreros te van a decir todo lo contrario. Ahora, ¿está diciendo la Biblia que nos quedemos de brazos cruzados? ¿Está diciendo la Biblia, soy salvo, entonces no? La Biblia no está diciendo eso. En 2 de Timoteo, en consecuencia a el problema con los malos obreros, 2 de Timoteo, en capítulo 2 dice que debemos ser obreros que agraden a Dios. Versículo 15. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tienes que presentarte a Dios aprobado. ¿Y qué te ha dicho Dios? Tienes que sumergirte en la Escritura, tienes que aprender la palabra de Dios, tienes que conocer al Dios de la Biblia. Y tienes que ser diligente en conocerlo, tienes que ser diligente en aprender la palabra de Dios, tienes que ser diligente en proclamarla, hermano, hermana. Todos aquí tenemos la misma responsabilidad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No es un falso obrero, no es un falso maestro. Es un obrero que dice la palabra de Dios en el versículo 15, usa bien la palabra de verdad. Se alinea con los principios de la palabra de Dios. Pero aquí, hermanos, de forma sincera y honesta, lamentablemente estamos en una sociedad de cristianos que ponen a la Biblia en el último lugar que le corresponde. Lo ponen en el rincón. Solamente, ¿cómo está tu estudio esta semana que pasó? ¿Cuántos tiempos tuviste allí, en ese espejo, dejándote enseñar por ella? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedicaste a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo te sumergiste en ella? ¿Cuánto tiempo fuiste transformado por ella? ¿Cuánto tiempo, hermanos? Nada más. Tenemos que ser diligentes en eso.
Para ser salvo, no. Porque Dios le dijo a la iglesia en Efesios, esas son las buenas obras que preparé de antemano, por salvo eres gracia. Pero necesitas crecer, necesitas conocerme más, necesitas aferrarte y afianzarte en la palabra de Dios. Pues ella es la que te va a mantener firme. Amén, hermanos. Ella es la que te va a hacer un obrero aprobado. Hay gente salva, seguro que sí, hermano, que se ha transformado en un mal obrero. Sí lo hay, definitivamente. La Biblia nos los advierte y nos los dice. Hay gente que es salva, sí, que es un falso obrero, sí lo hay. Que han distorsionado la palabra de Dios, sí lo hay. Y el apóstol dice, guárdate de esas personas. Cuídate de ellos. Si quieres conocer a Cristo, tienes que cuidarte de ellos. De los perros, de los malos obreros. Y el apóstol Pablo, en un sentido del humor, ahí en Filipenses, usa una expresión sarcástica. En aquel entonces, dice capítulo 3, guárdate de los mutiladores del cuerpo. Es el énfasis de las tres personas, puede ser el mismo grupo, pero también, hermanos, se puede subdividir. Esos mutiladores del cuerpo, los judaizantes que estaban diciendo que había que circuncidarse para ser salvo. En Hechos capítulo 15 se presentó ese problema, ese dilema, tienes que guardar la ley de Moisés, tienes que hacer eso y aquello y lo otro, se presentó un conflicto fuerte, gracias a Dios se resolvió y entendieron que era la salvación exclusivamente por la gracia de Dios. Pero aún el día de hoy hay mutiladores del cuerpo, hay hombres que no solamente le dan fuerza a ese acto externo, no es solamente la circuncisión. Entonces, bautízate, haz aquí, haz allá, haz lo otro. Esos mutiladores del cuerpo, hermanos, son falsos maestros en el nombre del Señor. Estos falsos maestros quieren convertir la gracia de Dios, quieren pervertir, hermano, esa maravillosa gracia de Dios en un acto religioso externo. Tuercen, hermano, tuercen la palabra de Dios. Debemos cuidarnos de esos hombres. Quieren convertir una señal de pacto de Dios, pues Dios lo dijo en Éxodo y lo dijo en Génesis y lo dijo en el Pentateuco y lo repitió acerca de la circuncisión y habló acerca de la circuncisión como señal del pacto. Ellos los quieren traer el día de hoy y no solamente eso, sino una cantidad de otras actividades religiosas externas como requisitos para la salvación. Cuídate y guárdate de los mutiladores del cuerpo. El apóstol Pablo, en primer lugar, entonces les dice, esos son los peligros, conócelos. Hermanos, conócelos, por favor. Sé diligente en conocer a tus enemigos. La palabra de Dios nos lo está enseñando. En segundo lugar, en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. Y vea cuál es la circuncisión a la que se está refiriendo el apóstol Pablo. Los que en espíritu, ¿qué dice, hermano? Servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice, servimos a Dios, tenemos una actitud de servicio, pero no confiando en nuestra carne, no confiando en nuestras obras, confiando en la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y qué dice el apóstol? ¿Cómo conocemos a Cristo, hermano? Con una actitud de servicio. La evidencia, hermano, la muestra visible y real de alguien que está conociendo de Cristo es su servicio.
tú y yo podemos saber mucho de la Biblia, tú y yo podemos... Pero es el servicio a Cristo lo que muestra tu identidad y refleja que tú estás buscando conocerle. Si no, lo demás, hermanos, queda en Mateo capítulo 20. Hermano, la actitud de servicio debe ser una marca en la vida de un creyente. Mateo capítulo 20, versículo 28. Vamos a leer desde el versículo 25. Entonces Jesús llamándoles dijo: sabéis que los gobernantes de estas naciones se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro. Amén. Y el que quiera hacerse primero entre vosotros será vuestro siervo. Y Jesús dijo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. La evidencia, hermano, repito, como le dije, no me cansaré de repetirle, la evidencia real de alguien que está conociendo a Cristo se muestra en el servicio a Cristo. Pues es imposible no conocer a ese precioso hombre salvador, redentor, sublime, maravilloso. Es imposible conocerlo y no servirle. Es imposible. No puedes. Eso es ilógico. No existe eso. La evidencia, hermano, entiéndelo. Conozco más a Cristo. ¿Cómo no le voy a servir todo lo que hizo por mí? ¿Cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no voy a sacrificar? Si todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él ha sacrificado por mí. Pero eso solamente ocurre, y esos pensamientos, en las personas que están sirviendo. Entonces, si tú no estás sirviendo a Cristo, tú no estás conociendo a Cristo. Romanos capítulo 12. Dice la palabra de Dios, versículo 11, capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La idea es la misma. Sé diligente, hermano, sé diligente, hermana, sé diligente, joven. ¿Qué requiere diligencia? ¿Tú crees que la gente que está allá afuera sin Cristo no es algo que se requiere diligencia? Wow, la gente se está muriendo e yendo al infierno sin Cristo. ¿No hay que ponerle diligencia a eso? Entonces, ¿estamos aquí, hermanos? ¿Están aquí? A veces parece que uno le está hablando a los católicos de la Virgen y no, hermanos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes, y todo va en conjunto, ferviente en el espíritu. Una persona que sirve al Señor difícilmente va a tener un espíritu apacible. Vamos a servir al Señor, sí. No. Conocer a Cristo te motiva, te impacta, te transforma. Cuando conoces a Cristo no eres igual, hermano. Cuando estás día a día en su palabra y conociéndole, dices, wow, necesitamos hacer esto, necesitamos hacer aquello, y tu mente se llena de tantas cosas por hacer por el Señor, porque lo estás conociendo, y hay que hacer esto porque el Señor lo dice, y hay que hacer aquello, ¿cómo lo hacemos? Y hay que hacer aquí, y hay que hacer allá. Hay que ponerle diligencia, hermanos. Es una actitud de servicio, un reflejo de que estamos conociendo a Cristo. Y en tercer lugar, hermanos, ahí Filipenses capítulo 3.
Versículo 4 en adelante. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, perdón, aunque yo también tengo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Sígame aquí, hermano. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. El apóstol dice, bueno, si es por el asunto de la carne, yo tengo de qué gloriarme. Pero él dice que no es así. Y se los recuerda, algunos por allá, algunos mutiladores del cuerpo, algunos carroñeros, algunos malos obreros. Pues este hombre en su vida anterior fue un excelente religioso. Y tiene, hermano, las credenciales. Wow. Circuncidado al 8º día. No todo su vida, de sus padres hacia él, la formación de un religioso, véanla aquí. La formación de un excelente religioso, el apóstol Pablo. Y por lo tanto fue un líder. Por lo tanto le encomiendan a él que vaya a acabar con la secta de los cristianos, porque sabían que él era el mejor, porque conocía de religión más que nadie. Y la gente sabía quién era él. Y él dice, yo soy mejor que ustedes en la religión. Así que pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. ¿Cómo conocemos a Cristo en ese lugar? El apóstol Pablo nos dice, hay que tener un corazón de renuncia total a lo terrenal, total. Y eso los... Ahí claudicamos muchas veces, hermano. Y las dos primeras cosas las tratamos de... Pero cuando nos dice que renunciemos, estaba el rico y le dijo al Señor, ¿qué tengo que hacer? Jesús le dijo, él le dice, yo he hecho todo, Señor. Pero era mentira. Jesús le dije, bueno, vende todo lo que tienes y sígueme. Porque renunciar a todo no es sencillo. Pero cuando conoces a Cristo, no tienes ni qué. No, hermano, ni se negocia eso. Es claro como el agua. Pero cuando conoces a Cristo no tienes problema en renunciar a lo terrenal. ¿Estamos aquí? No sé, hermano, el currículum tuyo. No lo sé. Y no sé el currículum de cualquier otro. Pero religiosamente yo no conozco, quizás los debe haber, alguien con un currículum religiosamente hablando, terrenalmente hablando, como el de Pablo. Y él dice, eso no tiene sentido ya. Ya conozco a Cristo. Con él es suficiente. Mateo capítulo 16 nos está pidiendo una renuncia total. Lo dice Jesús. Mateo 16. Versículo 24 en adelante. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí,
está hablando a sus discípulos, te está hablando a ti, te está hablando a mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, no está hablando de la salvación, está hablando, si tú quieres ser un discípulo de Jesús, si tú quieres conocer más a Jesús, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida a causa de mí la hallará. Renuncia total. Él no nos da a nosotros opción en cuanto a eso. Porque Él sabe que si nos tomamos de algo terrenal, no nos vamos a querer soltar. Tienes que renunciar a todo para conocer a Cristo. En Lucas capítulo 14, lo he dicho en otras ocasiones, hermano. De todos los pasajes de la Biblia, este siempre tiene un significado especial para mí. Dios usó este pasaje para llamarme al ministerio. Ojalá Dios tocara tu corazón con este pasaje. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes. Muchos estaban con él. Volviéndose les dijo, voltea atrás y les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a padre, a madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mis discípulos. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Hermanos, nos está llamando a una renuncia total. ¿O qué rey? Versículo 31. Al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Aquel que no considera que Cristo es lo más importante no puede ser mi discípulo. Y posiblemente aquí habrán algunos, ojalá que nunca sea así, que no querrán ser discípulos de Jesús. O serán a la distancia. ¿Y vas a ser salvo? Por supuesto que sí, porque la gracia de Cristo es más que suficiente. Pero es el sentir de Cristo, ¿no? El sentir de Cristo es que tú y yo seamos como Él. Y que tengamos la disposición que estuvo Él cuando estaba en la tierra. Para eso nos salvó, para eso nos dio su Espíritu, para eso nos ha bendecido, hermano, y las bendiciones que siguen y van a continuar más adelante. Estamos bendecidos por Dios. Pero Él espera que tú y yo renunciemos a todo por Él. Él lo hizo. Él lo dejó todo. Capítulo 2 de Filipenses lo leímos. Él lo dejó todo. Él se hizo basura por ti y por mí. Él renunció a su estado. Él renunció a su eternidad. Él renunció, bueno, no a su eternidad, siempre ha sido eterno, a su posición en la eternidad. Él dejó su insignia y se hizo hombre como tú y como yo. Siendo Dios, renunció a todo por amor a ti y por amor a mí, hermano. Y nos pide aquí renuncia. Dios espera que todos renunciemos. Eso es lo que espera Él. Pero Él no sabe cómo vamos a responder, o sí lo sabe, hermano. ¿Verdad que sí lo sabe? Él sabe si tú estás respondiendo, Él sabe si tú estás atento, Él sabe si tú quieres renunciar a todo por Él. Él lo sabe. Él sabe si tienes interés en lo que estamos hablando. Él lo sabe todo.
Él sabe si le amas. Él quiere que te entregues a Él y que le digas no a cualquier otra cosa que no sea Él. Él es radical, sí, Él es radical. Jesús es radical. El cristianismo no es aquí y allá, hermano. El cristianismo es todo Cristo. ¿Estás aquí, hermano? El apóstol dice, todo para mí es pérdida. Mi currículo, mi vida, mis triunfos, mis premios, mi grandeza, todo es pérdida. Porque ya conocí al autor de la vida. Ya conocí al autor de la salvación. Ya conocí al que creó el universo. Ya lo conocí. Con Él me basta. Y por eso le sirvo, y por eso le amo, y por eso anhelo conocerle más. La próxima semana, hermano, vamos a seguir viendo que el apóstol Pablo va más allá y va más allá. Y aquí estamos viendo esas tres cosas. La próxima semana vamos a hablar de otras cosas que nos dice, ¿quieres conocer a Cristo? Bueno, ahí está. Ahí está. Ahí está la Biblia. Ahí están las instrucciones. Es tu decisión. Yo antes, ya que uno cuando comienza el cristianismo, a veces necesita uno ser así, pero uno se hace profesional, ¿verdad? Cristiano profesional. Pero yo estaba bien emocionado siempre, hermano, yo siempre me sentaba allí donde se sienta mi hija y siempre estaba escribiendo, siempre estaba atento, siempre que el pastor, yo siempre estaba viendo y con ese ánimo porque Cristo me había salvado. Usted no sabe de qué Cristo me salvó, yo sí lo sé. Y yo no sé de qué Cristo te ha salvado, pero yo sé que te ha salvado por lo pronto del infierno. No sé cómo era tu vida. Y aún si fueras el hombre más moral, o más moral, tenías asegurado un lugar en el infierno. Créeme, condenado por la eternidad. Pero Él hizo posible que hoy seas un hijo de Dios. Y Él quiere que lo sigas conociendo más para que tú puedas reflejar su vida. Para que tú seas luz en este mundo en tiniebla. Acabamos de leer la semana pasada una generación maligna y perversa que le está dando la espalda a Dios. Y Dios te está diciendo a ti y me está diciendo a mí que seamos embajadores de Él. Pero para eso tenemos que conocerle. Para eso tenemos que ser hombres y mujeres que le representemos en todos los sentidos. No solamente que digamos soy cristiano, no, yo le conozco y por eso te lo digo con toda seguridad de que si es así, porque Él es así. Necesitamos hombres y mujeres, hermano, en el reino de Dios con una actitud de renuncia total a lo terrenal. Vamos a ponernos de pie, hermanos. El apóstol Pablo, exhortando a los hermanos allá en Galacia, vamos al capítulo 2 de Gálatas. ¿Usted cree que él no iba o no tenía problemas con identificarse con Jesús? ¿Usted cree que él no tenía problemas con la carne? La Biblia, él habla en Romanos que la carne era esa enemistad contra Dios y la carne no se sujeta a Dios. ¿Usted cree que él no vivía eso? ¿Usted cree que él no sabía que era una lucha? Sí, para él era una lucha, pero él había decidido guardarse de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores. Él había decidido servir a Cristo. Él había decidido renunciar, pero aún él sabía que faltaba algo. Capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Él tenía que decretar eso en su vida. Yo estoy crucificado con Él. Y ya no vivo yo. ¿Qué expresión de renuncia? Ya no vive Él.
los sueños, los anhelos, los planes, lo que él tenía. Un hombre muy preparado. Dice Corintios que no había otro que supiera más idiomas que él. Un hombre bien culturizado, humanamente, secularmente muy bien preparado. Pero él dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Quién es el que reina? ¿Quién es el que vive a través de este cuerpo? Él dice, Cristo. ¿Y en tu vida? En mi vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Tienes que, hermano, tienes que hacer esto tuyo, pues si no, no podemos, hermano. Y lo que vivo ahora, y lo que ahora vivo en la carne, hablando de la carne, estamos hablando de eso. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si no tenemos ese sentir, no vamos a poder. Es imposible. Crucificar nuestro yo todos los días y a cada momento. Porque Él se va a querer levantar. Es como el pasto. El pasto se va a querer y crece. Lo cortas y crece, lo cortas y crece. Y lo sigues cortando y sigue creciendo. El orgullo crece, la soberbia crece, el yo crece, las angustias y los deseos personales crecen, el materialismo crece y todo crecen. Pero Dios dice, ¿cómo vas a exterminar eso? Crucifica el yo todos los días. Cristo debe reinar en nuestros corazones. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos una vez más por este tiempo. Tu palabra es expuesta, tu palabra habla, tu palabra corrige, tu palabra nos llama a tomar, Señor, decisiones fundamentadas en ti, en base a lo que has hecho por nosotros en la cruz y lo que sigues haciendo. Y en base a todo eso nos animas, nos aconsejas y nos pides, nos exiges, Dios, de una manera radical, todo. Tú eres dueño de todo y nos pides todo. Aquí está tu iglesia. Te amamos. No lo dudo, Dios. Pero la pregunta es, ¿te amamos a tal modo que renunciaremos a todo? ¿Te amamos tanto que vamos a presentar una actitud total de servicio? Te amamos tanto, Dios, que vamos a guardarnos de aquellos que quieran pervertir la gracia. ¿Te amamos a tal manera de eso? Hay tanto, Dios, en tu palabra. Y vamos a seguir aprendiendo de ella, Dios. Pues como lo mencioné anteriormente, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria.